Hoy vamos a iniciar formalmente esta serie de estudio bíblico titulada La vida cristiana. Cristo en mí y yo en Cristo. Mi intención es que a través de estos diferentes estudios usted pueda apreciar, pueda entender y pueda abrazar toda la enseñanza bíblica respecto a la vida cristiana. Y vamos a usar un verso en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, para dar inicio a esta serie. Mi intención es abarcar todos los martes de junio y todos los martes de julio, hablándoles sobre la vida cristiana. Repito el pasaje, Gálatas capítulo 2, verso 20. El que pueda ponerse de pie, que lo haga para reverenciar la palabra del Señor, la cual es leída en el nombre del Dios revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pueden sentarse. La palabra del Señor ministra y bendice nuestros corazones. Quise tomar ese pasaje de Gálatas 2:20, no para fundamentar la serie en ese verso, ya que la misma estará fundamentada en los primeros 8 capítulos del libro de Romanos. Quise tomar este pasaje porque Pablo aquí, creo yo, que nos resume la vida cristiana. Si pudiéramos resumir en 2 frases la vida cristiana, yo creo que Pablo es el que usa dichas frases en un solo verso, es decir, en Gálatas 2:20. Y Pablo habla de que en primer lugar Cristo vive en mí, y en segundo lugar Pablo habla de que yo vivo en Cristo. Toda la vida cristiana será Dios tratando a través de Cristo con la iglesia, o la iglesia a través de Cristo tratando con Dios. Y cuando Pablo habla de la primera parte de esta frase, Cristo vive en mí, Pablo lo que está diciendo es que todo el diseño del cielo se pone a disposición de la iglesia. Todo lo que Dios ha predestinado para la iglesia a través de Cristo Jesús se hace real en la iglesia. Pero ahora viene otra parte. Usted y yo tenemos la responsabilidad, una vez recibimos la revelación, recibimos el trato, recibimos la instrucción de vivir de acuerdo a lo que se nos ha revelado. La vida del cielo es tan sublime que todo lo natural se vuelve insignificante. El verdadero evangelio dice: la vida de Dios te absorbe de una manera que en tu búsqueda espiritual, Dios en cierta manera tiene que establecerte un orden, porque las exigencias de Dios siempre serán inferiores al poder de Dios para satisfacer o cumplir esas exigencias. Todo lo que Dios nos pide en su palabra que hagamos es de menor categoría con el poder que pone a nuestra disposición para obedecer esos requisitos. Por eso yo digo, para usted poder determinar si alguien pertenece a Dios, debe aplicarle los requisitos que Dios pide en su palabra como una norma para ver si esa persona le pertenece a Dios. Si una vez yo estoy en los caminos de Dios, me dicen lo que Dios me exige, y una vez yo eche a un lado al conocer los requisitos, es una clara evidencia de que yo no soy salvo. Porque todo el que tiene la vida cristiana, todo el que tiene la vida del cielo, va a cumplir los requisitos y las exigencias del cielo, por lo que le dije hace un momentico. La facultad de obedecer es superior a la obediencia. El deseo de orar es superior a la oración.
El Dios a quien usted sirve es superior al enemigo que te hace la guerra. La fuerza del Espíritu es superior a la debilidad de la carne. Pero aparentemente hay algo que se llama anomalía cuando la vida cristiana no se establece de manera correcta. Y si hay alguna anomalía, será oportuno preguntarnos cuáles son las características que hacen normal la vida. Cuando se trata de cualquier realidad, existirá la realidad normal y la realidad anormal. Por ejemplo, si usted trabaja en una empresa y el dueño de la empresa a todos los empleados le hace una entrevista cada 3 meses y usted comienza a hablar con todos sus compañeros de trabajo y ellos le dicen, a los 3 meses a mí me hicieron la entrevista, y el otro le dice, a los 3 meses a mí me hicieron la entrevista. Yo estoy seguro que si usted está en esa empresa, usted se va a preocupar, porque usted ve que hay un patrón repetitivo, el cual una entrevista cada 3 meses a los demás empleados. Y si usted no se la hacen, usted está en una condición de anormal. Usted es un empleado normal, porque se supone que todos deben pasar por las mismas características. Dios ha establecido una vida cristiana normal, y el que no tenga la característica de esa vida, vive una vida cristiana anormal, pero hay una vida normal. ¿Y cuáles serían entonces esas características que pudiéramos mencionar para identificarla? Y una vez las identifique, yo saber si tengo o no esas características. Repito, para usted saber si pertenece a X realidad, o para saber si pertenece a Dios o no pertenece a Dios, no es con un sí que usted va a saber, ni con un no que va a rechazar. ¿Usted es salvo? Sí. Usted siempre debe preguntarse por qué. ¿Por qué usted es salvo? Porque usted lo siente en su corazón. El corazón es traicionero. ¿Por qué usted es salvo? Porque hace lo que usted sabe. La mente es limitada. Usted debe tener conocimiento a la amplitud de la mente de Dios. Y una vez la amplitud de la mente de Dios se deposite sobre tu vida, lo que Dios te diga es lo que va a determinar y la base para usted identificar si pertenece a Dios o si no pertenece a Dios. A través de la Biblia podemos identificar lo que Dios quiere que la iglesia haga, pero también podemos identificar las características normales de la vida cristiana. Por eso Pablo engloba y dice, la vida cristiana depende de un Dios que se muda en el pecador que quiere salvar, y en segundo lugar depende del pecador que abandona la vida pecaminosa y comienza a vivir como si fuera Dios en la tierra. Esa doble mezcla, Dios en el pecador en Dios, a través de su vida entregada, puede materializar y expresar la verdadera vida cristiana. Será oportuno preguntarnos cuáles fueron las enseñanzas de Cristo en el Sermón del Monte en Mateo. ¿Hay una persona que pueda cumplir esas enseñanzas? Nuestra mente vuela rápido y dice, Cristo cumplió esas enseñanzas. Es fácil decir que Cristo es la luz de la tierra y la luz del mundo, pero lo difícil es muchas veces identificar que usted también es la luz del mundo. En la medida que entendemos que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, doy por hecho de que la vida cristiana se está materializando en mi vida. La vida cristiana, cuando Cristo vino aquí en la tierra, hay 2 elementos clave que nunca se pueden pasar por alto. Es la sangre de Cristo y es la cruz de Cristo. Esto también está relacionado al cristianismo. El cristiano necesita ser rociado con la sangre de Cristo, pero también el cristiano necesita la cruz de Cristo, porque la sangre de Cristo trata con lo que yo he hecho, trata con mis pecados, pero la cruz de Cristo trata con lo que yo soy. Es decir, que Cristo hace un doble sustituto en mí. A través de su sangre me quita mis pecados, a través de la cruz me desplaza a mí. Y toda la vida cristiana será una purificación a través de la sangre o será una sustitución a través de la cruz. La iglesia está llamada no solo a pedir perdón por sus pecados. La iglesia está llamada cada día a morir y a morir para que la vida de Dios pueda evidenciarse en nuestras vidas. Por eso estos 8 primeros capítulos de Romanos, es decir, Romanos 1 al 8,
nos muestra una idea de lo que es normal en la vida cristiana. ¿Qué aprendemos en esos 8 capítulos de Romanos? Lo primero es que los 8 primeros capítulos de Romanos se dividen en 2. Es decir, hay 2 sesiones en esos 8 capítulos. La primera sesión termina en el versículo 11 del capítulo 5. Es decir, Romanos capítulo 1 hasta Romanos capítulo 5, versículo 11, es la primera sesión. La segunda sesión comienza en Romanos 5, capítulo 12, hasta el final del capítulo 8. Cuando analizamos cuidadosamente esas 2 divisiones y al hacer uso de los términos que Pablo usa, podemos interpretar lo que Pablo está intentando comunicar. Por ejemplo, en la primera sesión, es decir, Romanos 1 hasta Romanos 5, 11, Pablo habla de pecado. Pero cada vez que Pablo va a hablar de pecado, Pablo habla del pecado de manera plural, que es en la primera sesión. En la segunda sesión, es decir, Romanos 5, 12 en adelante, hasta el final del versículo 8, del capítulo 8, Pablo intenta hablar del pecado de manera singular. Y Pablo juega eso bajo un enfoque para que la vida cristiana normal, usted pueda identificar si realmente usted es salvo o no es salvo. Preguntémonos ahora, ¿por qué Pablo en la primera sesión habla de pecado plural y en la segunda sesión de pecado singular? Definiendo ambos términos podemos llegar a la conclusión, una aclaración. Pecado en plural no habla de muchos. En el castellano, cuando se le agrega el plural a un término, habla de cantidad. Si usted tiene casa y si usted tiene casas, implica que usted tiene más de una. Si usted tiene un vehículo y tiene vehículos, se entiende que usted tiene más de un elemento. En el castellano, el plural aumenta en número de lo que se tiene. En la Biblia, necesariamente no es así. Aunque existe el plural, de acuerdo a la gramática, dicen los escritores bíblicos que muchas veces en la Biblia el plural no es sinónimo de cantidad, que el plural muchas veces es sinónimo de detalles específicos, mientras que lo singular habla de una realidad, de una fuerza que necesita materializarse. Me explico. Usted vino al Evangelio y cuando usted vino al Evangelio, usted vino por algo que usted había hecho, que usted sabía que era malo. Por ejemplo, yo podría ser mujeriego, yo podría ser borracho, yo podría ser mentiroso. Todo el que acepta a Cristo viene porque él sabe que tiene ciertos detalles, vamos a llamarle desobediencia específica. Unos pecan de una manera, otros pecan de otra manera. Todo el que aceptó a Cristo sabe que había hecho algo incorrecto al momento de la salvación y clamó por perdón. Pero una vez usted entró en el Evangelio, a usted se le reveló otra realidad. Usted no hace cosas malas, usted es malo. Dentro de ti hay una inclinación hacia el pecado y usted se da cuenta que usted no solamente necesita perdón por las cosas malas, sino liberación por una inclinación en el corazón, que aunque usted ayer pidió perdón por el pecado, pasado mañana o dentro de un mes se desarrolla el deseo de pecar. Eso es lo que la Biblia llama pecado en singular. Pecado plural son los diferentes actos o hechos de desobediencias, mientras que pecado en singular es esa inclinación. Y para usar un ejemplo, supongamos que usted quiere casarse. El deseo de casarse, a modo de ilustración, porque ese ejemplo no es pecaminoso, pero es fácil de entender, porque todo el mundo quiere casarse. Supongamos, el deseo de casarse es el pecado. El pecado singular es ese deseo de casarse. Una vez usted se casa, es el pecado plural, es decir, es el hecho específico. Esa voluntad de casarte te llevó a una boda, a un matrimonio, a un evento específico. Se materializó el deseo de casarse a través del casamiento en sí. De manera similar funciona el pecado. Por eso, a través de la sangre de Cristo Jesús, Él hace hincapié en todas mis debilidades
o en mis hechos concretos. Por eso la primera característica que viene a mostrarnos la vida cristiana es que trata con lo malo que yo he hecho, también trata con lo malo que yo soy. Y tenemos que vivir lidiando con esta situación. Por eso me encanta la frase de Martín Lutero. Martín Lutero, cuando él fue al bautismo, él pensaba que después del bautismo su vida iba a ser diferente, que a partir de ahí se iba a acabar su problema con el pecado, y fue al agua del bautismo. Y dice Martín Lutero: después del bautismo me di cuenta de una realidad: tengo que luchar diariamente con el viejo hombre, porque cuando me sumergieron en las aguas bautismales, el infeliz sabía nadar y salió del agua y está al lado mío todos los días, y tengo que matar ese deseo de pecar. Eso guarda relación con la frase de Cristo cuando dijo: el que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz. Fíjese que cargar la cruz es una aplicación diaria. Cristo murió una sola vez por ti y por mí, pero el cargar la cruz es una aplicación diaria que se necesita todos los días. Eso nos enseña que la sangre de Cristo sin la cruz es insuficiente. La cruz de Cristo sin la sangre es insuficiente. ¿Estoy menospreciando la sangre? No. ¿Estoy menospreciando la cruz? No. Estoy diciendo que tomar una parte de la obra de Cristo es insuficiente. Necesitamos tanto la sangre para nuestros pecados y necesitamos la cruz también para crucificar nuestro yo. En resumen, necesitamos entonces perdón de pecado y necesitamos liberación del pecado. Necesito que se me quite los hechos concretos que entran en desobediencias específicas a través de la sangre de Cristo, pero también necesito que ese deseo que me lleva a pecar sea doblegado. Gracias al Señor que a través de la liberación en Cristo Jesús nosotros podemos encontrar esa respuesta para nuestros pecados. Por eso en la segunda sesión, es decir, a partir del versículo 12 de Romanos 5, Pablo usa diferentes pasajes para hablar del pecado en manera singular. Y Pablo dice en el versículo 12 de Romanos 5: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, fíjese, lo que entra al mundo por causa de un hombre es el pecado, no los pecados. Es decir, usted necesita entender que usted es pecador no por lo que haga, sino por tu origen. ¿Por qué usted es dominicano? Porque es gordo, porque tiene un cuerpo lindo, porque es rico, porque no. Todo dominicano tiene algo en común: sus padres son dominicanos. Usted es dominicano por su ascendencia. Usted es pecador no por lo que haga. Usted es pecador porque tu padre Adán, de donde usted y yo venimos, es pecador. Y ya somos pecadores no por los hechos concretos de desobediencia. Es decir, yo no soy pecador porque peco. Yo peco porque soy pecador. No es los detalles específicos que me convierten en pecador, sino la evidencia de quien yo soy. Cuando entendemos esto, podemos tener nuestra mente tranquila, entendiendo que no importa lo que usted haga, usted es un pecador. No importa la multitud de pecados, usted es un pecador. Porque la evidencia de los hechos demuestra esa realidad de que somos pecadores, pero a través de Cristo Jesús podemos encontrar la redención. Por eso es que dice en el libro de Juan, en un momento clamó Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cruz de Cristo, Cristo no redimió a la humanidad de sus pecados. Cristo redimió a la humanidad del pecado. Porque lo que lleva condenación son los pecados específicos. Si Cristo muere por los pecados plural, todo el mundo es salvo. Por eso es que en el sacrificio de Cristo, Él no trata con los detalles específicos de desobediencia. Él trata con la raíz de la inclinación. Lo que quita Cristo de manera genérica es ese deseo de pecar en el corazón del ser humano.
para que todo aquel que abrace ese sacrificio a través del trato específico del encuentro personal con Cristo pueda encontrar la redención. A modo de ilustración, vamos a suponer lo siguiente. Supongamos, y aunque esto es suposición, es la realidad, al mundo no le interesa buscar a Dios, al mundo no le interesa orar, al mundo no le interesa acercarse a Dios. Pregúntese, ¿cómo Dios llama la atención de un pecador que no le interesa a Él? A modo de ilustración, vaya conmigo a través de este ejemplo. ¿Cómo Dios llama la atención de un pecador si a ese pecador no le interesa a Dios? Es imposible. ¿Cómo usted se casa con una mujer si no te gusta? ¿Cómo usted obtiene un trabajo si no te gusta? La mejor manera para usted llamar la atención de alguien es usted poner deseo en ese alguien hacia lo que usted quiere dirigir la atención. O si hay una debilidad tan fuerte en esa persona, minimizar la debilidad, para que una vez baje la debilidad o la falta del deseo, el corazón lo incline hacia el destino que usted quiere. Y eso es lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Cristo minimiza esa probabilidad, esa fuerza, ese deseo de pecar, pero el pecado de manera específica o en detalle está ahí en el corazón del hombre. Por eso, usted estando en su casa, de repente le surge una idea de ir a la iglesia y a usted le llega el deseo de ir a la iglesia. Ese es el pecado que Cristo ha quitado en la cruz del Calvario. Una vez usted acepta a Cristo en su corazón, Cristo te quita los pecados específicos. Porque es que no se te puede quitar los pecados específicos porque a usted no le interesa. Y si se te quita, va a suceder lo mismo porque usted va a volver a pecar. Entonces, ¿qué hace Cristo en la cruz del Calvario? Según Juan, trata con esa naturaleza caída, la doblega, le ata los brazos, nos muestra la luz en su revelación para que a usted le interese venir a Dios. Una vez usted está aquí, entonces Dios te limpia. Es como cuando usted va a pescar. Usted le pone al pescado algo que le interese. Y una vez usted lo pesca, usted le quita las escamas, lo purifica. Veamos que Dios actúa como especie de carnada. Nos pone algo que nos interese, algo perteneciente a Él, y una vez Él nos echa mano, Él comienza a purificarnos y a quitar todas sus impurezas. Algunos ejemplos que podemos considerar para que usted aprecie mejor, repito, la diferencia o estas dos sesiones en los primeros 8 capítulos de Romanos. Repito, primera sesión, Romanos 1:1 hasta Romanos 5:11. Segunda sesión, Romanos 5:12 hasta Romanos 8:39. Veamos algunos versos para entender mejor lo que Pablo quiere comunicar. En la primera sesión leeré 3 versos y escuche lo que Pablo dice. Dice Romanos 3:9: todos están bajo pecado. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron. Romanos 4:7: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Fíjese que Romanos 4:7 habla pecados en plural. Romanos 3:23 habla de pecaron. Si habla de pecaron es porque se está llevando el verbo a un término que ciertas personas cometieron hechos concretos. Si se dice que las personas de Neiva se compraron un vehículo, se entiende que todos los neiveros tienen un vehículo en su casa. El verbo dice, hay un hecho concreto que se hizo común en todos. Es decir, que aunque aquí no está el verbo de manera fácil por la conjugación, en plural se entiende que hay pluralidad en esa expresión. De igual manera, todos están bajo pecado. Y cuando leemos el contexto inmediato de Romanos 3:9, entendemos que todos están bajo pecado por una lista de pecados que Pablo viene mencionando. Si en Neiva hay profesionales en medicina, hay profesionales en derecho, hay profesionales en las diferentes áreas, yo puedo decir todos los de Neiva son profesionales de manera general, profesionales. O el pueblo de Neiva, como es un solo con muchos individuos, el pueblo de Neiva es
profesional. Y Pablo dice, todos, hablando de diferentes personas, están bajo una misma condición. ¿Cuál es? Pecado. Porque hay asignaciones específicas en común en cada una de esas personas. Es decir, aclaro, aunque aquí no está de manera plural, se entiende que el singular es para englobar una sola realidad. Cuando leemos el segundo o la segunda sesión, es decir, Romanos 5:12 al 8:39, por ejemplo, citamos Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró al mundo, pecado singular. Romanos 6:6, para que el cuerpo del pecado, pecado singular, sea destruido. Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pecado singular. Romanos 7:8, el pecado tomando ocasión, pecado en singular. Romanos 8:3, Dios condenó al pecado, pecado singular. La segunda sesión, Pablo está tratando con esa inclinación en la que nosotros tenemos que prestar atención para no caer en el error de quedarnos solamente en el aspecto de la sangre, sino apropiarnos de toda la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no solamente de su sangre, sino también de su cruz. En resumen, hemos visto que la vida cristiana consiste en sangre y consiste en la cruz. O dicho de otra manera, consiste en que se me perdone mi pecado, pero también consiste en que se me libre del pecado. Y respecto al pecado, ahora hay un doble problema. En todo el universo hay tres personas. Y hablo de tres personas de manera general, aunque cada una de esas personas tenga a alguien que le sigue o alguien que esté bajo su dependencia. En primer lugar, hay una persona contra quien se peca. En segundo lugar, hay una persona que peca. En tercer lugar, hay una persona que acusa y que condena. Repito, la salvación o la vida cristiana me dice a mí que yo debo prestar atención a esas tres personas. Necesito estar en paz contra quien pequé. Necesito estar en paz por mí mismo porque he pecado. Y necesito estar también fuera de la acusación de quien acusa en el pecado. Por eso leemos en Romanos 3:9, donde Dios dice, todos estamos bajo pecado. Una vez que Dios dice, estamos bajo pecado, encontramos en el libro de Lucas 15:18 que el hombre dice, he pecado. De igual manera, más adelante encontramos en Apocalipsis 12:10 que el diablo dice, tú has pecado. Ahora hay un triple problema que Dios a través de Cristo Jesús debe enfocar en solucionar ese problema. Por eso el asunto del pecado no es tan fácil como una oración de fe, es un proceso. Si mi perdón no viene de Dios, no va a satisfacer a Dios, no voy a estar bien y tampoco el enemigo va a quitar lo que él tiene contra mi vida. Para Dios poder entonces obrar en nosotros la verdadera vida cristiana, Dios a través de Cristo Jesús tuvo que tratar con esos tres aspectos. Repito, el pecado ante Dios, el pecado ante mí y el pecado ante el acusador. Veamos entonces cómo Cristo en la cruz del Calvario, en su obra de redención, trató con cada uno de estos tres factores concerniente al pecado. Lo primero es que la sangre en primer término es para Dios. Si para Dios es importante la sangre, para usted debe ser importante la sangre. La importancia de la sangre no radica en el pecador, sino en el Dios que quiere perdonar. Es lo primero que debo entender. Si a Dios le place la sangre, yo no debo minimizar el precio de la sangre, porque el encargado de perdonar ha provisto la sangre para yo poder obtener perdón. Lo primero que tenemos que hacer como cristianos es darle importancia a la sangre. La importancia que Dios le dio a la sangre, usted debe darle también para que usted pueda disfrutar de ese perdón. En la Biblia encontramos dos ejemplos clave de que la sangre es para Dios. Dice en uno de los pasajes, específicamente en Levítico 16, que los israelitas tenían que dedicar un día llamado el día de la expiación.
El día de la expiación, ellos traían un animal, el animal estaba visible a quien lo traía, lógico, si usted lo trae, usted lo ve, y era puesto en una mesa, los demás lo veían, pero la sangre se derramaba en el lugar santísimo y el sacerdote entraba una sola vez al año. El que traía el animal no veía cuando el sacerdote ponía la sangre en el altar. El pueblo tampoco veía, porque quien tiene que ver la sangre es el Dios que va a perdonar. Ya la sangre de Cristo Jesús, el Padre la ha visto. Usted dice, pero yo no estuve ahí, yo no tengo evidencia física de esa sangre. Lo que pasa es que la sangre, quien tiene que verla es el Dios que va a perdonar. Ya en la cruz de Cristo Jesús se derramó la sangre por ti y por mí. Y como la sangre es en primer término para Dios, no importa que usted no la haya visto, ya el Dios que la va a perdonar ha aceptado ese sacrificio para que usted y yo a través de ese sacrificio podamos entender que la salvación está a nuestro favor. Hay un aspecto de la sangre que es específicamente para Dios, en la que usted no tiene ningún tipo de conocimiento. La salvación es tan compleja que la salvación no se siente. En el momento de la salvación usted no es que va a sentir algo del otro mundo. Lo normal es algo que no se siente. La salvación no se siente. A quien usted siente es al Dios de la salvación. Pero si se saca esas características de Dios cuando Dios se te acerca, porque cuando lo divino viene a la tierra, tu humanidad reacciona. Pero en el hecho de la salvación nadie reacciona, porque usted abraza esa promesa de parte del Señor. Por eso es que la sangre en primer término es para el Señor. Y así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo como una figura del Señor, como lo establece Hebreos 9, 11 y 12, así Cristo entró una sola vez en el santuario celestial a través de su muerte y nos dio la redención. De igual manera encontramos en Éxodo 12 y 13 lo que se llama como el Cordero Pascual, que cuando Dios le dice a los israelitas, sacrifiquen un cordero y pongan la sangre en los dinteles, es decir, en la parte alta de la puerta. Pongan la sangre en la parte alta de la puerta. Ahí las personas no veían la sangre porque estaba en la parte alta de la entrada, pero el ángel que pasaba veía la sangre. Eso es otra clara evidencia de que usted no tiene que ver la sangre, sino el Dios que va a perdonar. Y Dios dijo, veré la sangre y pasaré de sobre vosotros. Esta evidencia de Éxodo 12 y 13 es otra clara evidencia de que la sangre usted no tiene que verla, la sangre usted no tiene que sentirla. En la sangre usted se va a apropiar lo que Dios ha hecho como una medida de purificación. Quiero aprovechar y hacer un paréntesis donde muchas personas me han hecho preguntas. Hay quienes dicen que si la sangre de Cristo puede reprender demonios o no. Y usted ha escuchado personas que dicen la sangre no es para reprender demonios, la sangre de Cristo no reprende demonios. Y hay gente que dice, me cubro con la sangre de Cristo como si fuera una cobertura extra a la que usted pudiera clamar cuando esté en un momento de ataque. Mi respuesta ante eso es lo siguiente, siempre aclaro a la luz de la palabra. Primero, no hay evidencia bíblica de que la sangre de Cristo tenga que ver con demonios. La sangre de Cristo no es para los demonios. La sangre de Cristo no es para guerra espiritual. La sangre de Cristo es para tratar con el pecado. No hay base bíblica donde la sangre se relacionó a demonios, se relacionó a esa cobertura extra a la que usted pudiera clamar. La pregunta ahora, ¿por qué las personas claman y ven resultado cuando claman a la sangre de Cristo ante esos sucesos que acabo de mencionar si no hay base bíblica? ¿Cuál es la conclusión más lógica a la que yo llego? Es la siguiente: el pecado es lo que le abre puerta a los demonios. Una vez haya pecado en mi vida, hay una apertura a las tinieblas. Si yo le quito la puerta o la legalidad, automáticamente cesa el ataque. La sangre de Cristo, ¿qué hace? Limpia mi pecado, que es la puerta a la operatividad de las tinieblas.
Cuando yo clamo a la sangre, no es la sangre que ahuyenta a los demonios. La sangre blinda mi vida, cierra la puerta y me purifica de tal forma, digamos que los demonios huelen el pecado. La sangre me quita el mal olor del pecado, y cuando los sabuesos del infierno están al lado mío, no huelen nada que huela a pecado y ellos se van. Yo creo que es la sangre que lo expulsa, no es la sangre. La sangre blinda mi vida o me quita lo que hace que ellos vengan hacia mí, o quita en mí la parte que le pertenece a ellos. La sangre actúa de manera indirecta ante lo que yo estoy haciendo. En resumen, está bien clamar. El que quiera seguirlo haciendo, que lo haga. Pero lo importante es usted identificar que la sangre únicamente trata con la puerta que le da legalidad. Y una vez se cierra la puerta que le da legalidad, por lógica, ya la puerta está cerrada y el ataque se debe ir. Pero tenemos que estar siempre claro a la luz de la Biblia, que al momento de usar un elemento bíblico tenemos que respetar el orden de ese elemento y no atribuirle el resultado de ese elemento a ese mismo elemento. Una vez entendamos que Dios va a ver la sangre y va a pasar por alto nuestros pecados, y que la sangre de Cristo satisface perfectamente a Dios, debemos pasar al siguiente enfoque. Ahora ya Dios te ha perdonado. Ahora viene el segundo aspecto de la salvación. No es suficiente con que Dios te perdone, usted también debe perdonarse. De nada te sirve a ti y a mí tener un pleito y yo perdonarte y usted no recibe mi perdón. El enemigo muchas veces si no logra llevarme al mundo, me va a hacer dudar del amor del Señor. Por eso lo primero que necesito es estar en paz con Dios. Pero lo segundo es yo tener conocimiento de que Dios me ha perdonado. A modo de ilustración, supongamos el siguiente ejemplo. Usted tiene un préstamo en el banco de reservas y lleva 10 meses sin pagar y usted está preocupado. Y ayer te hicieron una llamada antes de acostarte. Resulta que yo hoy en la mañana fui al banco y pagué ese préstamo. Pregunto, ¿usted seguirá preocupado? Sí, porque usted no sabe que yo pagué el préstamo. La cuestión ahora no es que yo haya pagado el préstamo, es que usted debe saber que el préstamo fue saldado y usted tener la certeza y la seguridad de que yo soy un hombre serio y cumplo mi palabra. Y si yo te muestro la evidencia, usted debe entrar en paz. No importa lo que usted debía, no importa la preocupación que usted tenía. Si a ti se te muestra la evidencia de que ya esa deuda ha sido pagada, tu corazón entra en paz. Por eso lo segundo que hace Dios es a través del Espíritu Santo suministrarnos su perdón y su restauración. En la medida que usted se abre al Señor y su corazón está activo a Dios, el Espíritu Santo obra en ti esa reconciliación. La culpa se va, la condenación se va y usted debe abrazar esa esperanza del Señor. Usted dice, ¿pero qué fue tan rápido? No importa, porque es obra y el proceso se encarga de hacerlo el Señor. Pero quisiera aclarar un texto que está en el libro de Hebreo 10:22, donde se puede malinterpretar. Dice Hebreo 10:22, purificados los corazones de mala conciencia. Purificados los corazones de mala conciencia. Recuerde lo que le acabo de mencionar del aspecto indirecto de una realidad bíblica. Y yo una vez dije aquí y lo repito, la oración no tiene poder. La fe no tiene poder. La iglesia no tiene poder. El ayuno no tiene poder. Evangelizar no tiene poder. El poder está en el Dios que se hace presente una vez se hace esa actividad espiritual. Pero es válido decir el poder de la oración. ¿Por qué? Porque cuando yo oro, Dios se hace presente. Yo puedo decir, hay poder en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la verdad espiritual lo que busca es llamar la atención del ser que gobierna esa realidad. Y es válido yo usar el término de manera indirecta. El don de sanidad tiene poder porque sana, pero no es el don, es el espíritu que se hace presente en el don. De manera indirecta la Biblia le relaciona una verdad a un elemento que sirve de filtro a esa realidad. Aterrizando aquí Hebreos 10:22, dice, purificados los corazones de mala conciencia. Lo primero que vemos
es que la conciencia no pertenece al corazón. La conciencia pertenece al espíritu, no al corazón. Porque en el corazón está el alma y el espíritu es la parte abstracta y más sublime del hombre. El espíritu tiene intuición, tiene conciencia y tiene adoración. El corazón corresponde a las tres partes de las personas: mente, voluntad y emociones. Por ende, ¿por qué el escritor dice purificado los corazones de mala conciencia? Porque hay una relación. Cuando la conciencia está sucia, el corazón se siente sucio. Hay una mezcla. Es decir, si usted sabe que le falló a Dios, aunque usted no sepa en qué le falló, tu corazón se va a sentir mal. Porque hay una relación entre la conciencia y entre el corazón. Y es aplicable decir entonces, purificar los corazones. El corazón no necesita purificación porque el corazón es corrupto y es engañoso. ¿Cómo Dios va a purificar un elemento que es engañoso? Jamás. Nunca confíe en tu corazón porque es traicionero. Dios no quiere nada con el corazón viejo. Por eso en la regeneración dice que se nos da un nuevo corazón según Ezequiel 36:26. Este corazón es engañoso. Dios no quiere nada con ese corazón. Dios nos da un nuevo corazón. Ese nuevo corazón que Dios nos da es purificado y no tiene que entrar en purificación a través de la sangre, porque viene directamente del cielo como una capacidad de amar al Señor. Por eso es que el escritor de los Hebreos, usted debe aprender cuando un término se relaciona de manera indirecta por el efecto. Los labios no son mentirosos, pero se puede decir labios mentirosos porque el mentiroso es el corazón, los labios no hablan. Pero como a través de los labios es que se articula la expresión, se puede decir labios mentirosos. Ojos llenos de ira, pero los ojos no tienen ira. Él es el filtro por donde el corazón expresa el odio. Por eso se le aplica el elemento de la manifestación, el resultado, y usted lo puede usar, repito, pero debe estar claro para no entrar en confusión. Esa conciencia es purificada al momento de la salvación. Esa conciencia es libre del pecado y se te quita la culpa. Una vez mi conciencia es aliviada, mi sentido de culpa es quitado. Supongamos que usted va a mi casa y usted me rompe la licuadora. Usted estará preocupado. ¿Le rompí la licuadora al pastor o a la pastora? Pero cuando yo te digo, ten calma, no pasa nada, a usted se le va la preocupación. El nivel de la preocupación estará determinado en cómo usted abrace la palabra, en este caso mía. No es fácil liberar la mente así por así. Y lo que pasa es que se nos complica muchas veces abrazar lo repentino del perdón. Una vez se quite la culpa, se va. Y eso aplica para los novios. Supongamos que Davy y Aureli discutan y Davy, de en medio de la discusión, dude del amor de Aurelis. Yo estoy seguro que Davy estará muy preocupado o viceversa, porque para él, por lo sucedido, ella dejó de amar y él no podrá dormir, no podrá hacer nada. Aunque él haga muchas cosas para ignorar, no podrá, porque hay una realidad que le preocupa. Él entiende que por lo sucedido ya Aurelis no le ama y él se irá el apetito. Pero una vez él hable con Aurelis y Aurelis diga, sí, yo te amo, lo que pasa es que hubo un malentendido, esa preocupación se va a ir. Miren lo rápido que opera el corazón cuando hay una perturbación. Y los que están enamorados y se amargan, saben de qué estoy hablando, que cuando ellos creen que la persona no está en él o en ella y le dice que sí, el corazón de una vez acciona de manera directa. Y los que estamos casados, discúlpenme los menores, sabemos del sexo de la reconciliación. Usted puede estar en pleito hoy en la mañana, pero desde que usted se reconcilia se le activan las hormonas. El corazón funciona tan rápido que cuando se le quita lo que le hace dudar, el corazón de una vez apropia esa verdad y reacciona de manera normal. La conciencia funciona de manera similar. Una vez Dios te diga, has sido perdonado, la culpa se tiene que ir, la carga se tiene que ir, porque eso se encarga de hacerlo el Señor. Ahora, una salvedad: nunca utilice un terreno diferente a la sangre para acercarte a Dios. Lo que te acerca a Dios te da entrada continua, según la palabra. Dice Efesios 2:13 que usted por la sangre fue acercado a Cristo Jesús. Y dice Hebreos 10
que por la sangre tiene entrada continua. ¿Cuál es el error de la iglesia de este tiempo? Que queremos entrar al cielo en base a lo que yo hago. Oye, si usted hoy evangelizó, si usted hoy oró, si usted hoy compartió muchos versículos bíblicos con personas, eso no te da una entrada más directa al cielo. Y la iglesia cree que sí. Vamos confiadamente al trono de la gracia porque yo hice todo lo que se supone que tenía que hacer. El Dios que murió por ti no abre más los cielos cuando tú haces lo que Él te ha dicho, ni las manos se cierran cuando usted falla. El error es que muchas veces estamos relacionando nuestra cercanía al trono por lo que yo hago. No está mal. Está bien que si usted está obedeciendo, se sienta feliz, se sienta contento, vea que realmente usted se está encaminando bien, pero siempre la sangre es el único camino para usted hablar con el Dios creador. Así como la sangre te acercó en la regeneración, esa sangre te da el acceso continuo delante de su presencia. Por eso dice en Hebreos 10:19 que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe qué implica acercarse confiadamente al trono de la gracia? Que no importa lo que tú hayas hecho, en Cristo Jesús hay perdón. Cometiste 10,000 pecados en el día de hoy, la sangre es la única puerta. Cometiste 10,000 obras a favor del evangelio, no, eso es insuficiente. La sangre es el único camino. Cuando entendamos que no importa lo que hayamos hecho, nuestra confianza estará basada en Cristo Jesús. Y cuando venga el enemigo a acusarnos, a decirte, pero tú no oraste hoy, en el trabajo tuviste un mal humor con alguien, ¿cómo crees que Dios te va a escuchar? Usted dice, diablo, lo que pasa es que yo no vengo por lo que hago, yo vengo por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando usted se aferra a esa sangre, no importa lo que Él diga, no importa lo que la gente diga, porque la sangre de Cristo es tan efectiva que opera en medio de tu pecado y opera en medio de tu santidad. No nos dejemos engañar del enemigo, que porque yo hice, tengo entrada. El pastor no tiene más entrada al cielo que usted. El líder no tiene más entrada al cielo que usted. Usted no tiene entrada al cielo más que el pecador que anda revolcándose en el pecado. Porque tanto usted como yo necesitamos la sangre. El Dios que es perfecto ve mal 10,000 pecados y ve mal un pecado. Un pecado es suficiente para que usted sea rechazado. Cuando entendamos esto, nos vamos a caer en la trampa del enemigo de desanimarnos. Pequé, sí, pero hay perdón de Dios para tu vida. No pecaste, ok, pero la sangre de Cristo sigue obrando a tu favor. Cuando nos basamos en esa sangre preciosa, le quitamos el terreno de la inseguridad al enemigo. Pero de igual manera, en la medida que usted se apropia de esa sangre, tu acercamiento continuo es la misma base del acercamiento inicial. Lo que te conecta a una realidad debe estar presente para usted seguir conectado a esa realidad. Mi conciencia estará limpia en la medida que me apropio de la sangre de Cristo Jesús. Por eso dice Hebreos 10:2, no tendrán ya más conciencia de pecado. Y dice en uno de los versos que se me escapó apuntarlo, pero tengo la base bíblica, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón. Pero ahora queda un tercer aspecto, que es venciendo al acusador. Y para no cansar, quisiera decir un misterio para que usted se apropie, para que usted vea lo peculiar. Cuando Dios va a tratar con el pecado con el hombre, un solo sacrificio es suficiente. ¿Cuántas veces Cristo murió? Una sola vez. Pero cuando Cristo va a tratar con el acusador, una acción de una sola vez es insuficiente. Por eso dice en el libro de Hebreos 9:12 que Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuándo Cristo comenzó a ser el sumo sacerdote? ¿O cuándo comenzó a ser nuestro abogado? Al momento de la resurrección. Podemos decir, Cristo murió una sola vez, pero tiene más de 2,000 años siendo abogado y siendo el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el ataque de las tinieblas es terco. Al diablo le gusta atacarte por tus pecados no abandonados,
Pero a Él le gusta también recordarte los pecados que ya tú abandonaste. Como Él es eterno, porque es espíritu, su ataque puede de igual manera ser eterno. Por eso es que la eternidad del sacerdote debe ser similar al ser que va a atacar. Si el que me va a atacar es un espíritu que posee eternidad, Cristo eternamente debe ser mi sumo sacerdote, porque Él eternamente va a atacar, tenga pecado o no tenga. Y Cristo entonces se convierte en el sumo sacerdote que es eterno, que va a vencer la actividad satánica de acusar a los hermanos según Apocalipsis 12:10. Y a través de esa sangre podemos encontrar perdón por nuestros pecados. Dijo Martín Lutero también en otro momento: cuando el enemigo me recuerda que soy pecador, él me hace un bien. Y cuando le preguntaron a Martín Lutero, ¿cómo así que cuando el enemigo te dice que eres pecador te hace un bien? Martín Lutero dijo: lo que pasa es que cuando él me recuerda que yo soy pecador, mi mente me recuerda que hay alguien que murió por mí. Él me demuestra la enfermedad, pero el Espíritu me trae la cura. Si Él me dice yo soy pecador, el Espíritu Santo me dice en Cristo Jesús hay perdón. Él veía cada acusación de la tiniebla como un refugio a la obra terminada de Cristo Jesús. Y Él también concluyó diciendo que cuando el enemigo le recordaba su pasado, Él le recordaba al enemigo su futuro. Él decía: yo soy un pecador arrepentido que a través de Cristo Jesús he encontrado perdón, pero en tu pecado no hay perdón. A ti te espera la condenación, la muerte, la condenación. Por eso Él se refugió en el Señor y Él pudo entender que el ataque de las tinieblas lo vinculaba más al Señor. Es como cuando enamoran a la pastora, cuando la están enamorando, ahí es que ella me da piropo de aduro. Ahí es que ella me abraza de aduro, porque cuando otros quieren conquistarla, su corazón automáticamente busca a quien le pertenece. Cuando el enemigo quiera traerte hacia él, recuerda a quién tú le pertenece a Jesús, y aférrase más a la fe, a la palabra. Por eso yo no creo en salvo, siempre salvo, pero yo creo que los salvos de verdad es difícil quitarlos del evangelio, porque es que se van a acercar más a esa realidad. De igual manera dice en el libro de Juan 1:7 que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Usted ha leído ese pasaje varias veces. ¿Usted sabe qué es lo que implica ese pasaje? Todo. Dicen los escritores bíblicos que el término todo ahí habla de detalle, pero dice que también que al momento de limpiarnos es porque Dios está en luz. Un ejemplo para que usted me entienda: vaya a mi casa ahorita a las 3 de la mañana y usted me va a limpiar la casa con todos los bombillos apagados. Usted no va a encender nada. Una pregunta: ¿va usted poder limpiar la casa bien? ¿Sí o no? No, porque usted no tiene la luz visible y no puede identificar dónde está el sucio. Dicen los escritores que cuando dice que Cristo nos limpia de todo pecado, lo que hace Dios es que nos lleva a su luz. En la luz de Dios todo pecado sale a relucir. Lo que tú sabes y lo que tú no sabes. Lo que dicen ellos es que Cristo en su luz me limpió de mis pecados pasados, me limpió de mis pecados presentes y me limpió de mis pecados futuros. Él sabe los pecados que tú vas a cometer en el 2026, en el 2027, en el 2028, en el 2030. Pregúntese, ¿por qué decidió salvarte en el 2024? Le tengo noticia: tus pecados futuros no son razón de condenación. Si tú vas a pecar, no te sorprenda, porque ya lo sabía y aún así decidió salvarte. Por eso no aceptes que el enemigo te condene. Yo no estoy diciendo que vamos a vivir en pecado. Estoy diciendo que no vamos a dejarnos engañar del enemigo a debilitarnos. Porque si él sabía lo que yo iba a hacer en el 2030, ¿por qué me salvó en el 2009? Porque eso no es una excusa para estorpecer el plan de la salvación. Por eso dicen ellos: en la luz de Dios toda nuestra vida es desnuda. Y no estamos hablando acerca de cualquier persona, estamos hablando acerca de Dios. Un hombre se puede equivocar. Usted puede dejar la casa sucia, pero Dios no deja nunca nada sucio. Así que lo primero: todos mis pecados están delante de Él. Todos mis pecados. Por eso no me voy a debilitar cuando el enemigo me los saque. Lo segundo que dicen ellos es que aquí lo que se plantea es
que hay un nivel de luz tan sublime que no hay decepción. Wow, Señor, te decepcioné. Me uso de ejemplo y Dios me libre. Le fallé a la pastora, dejé la iglesia, me descarrié. Señor, te decepcioné. Él no entra en decepción, porque él sabía que tú tenías la capacidad de entrar en ese pecado. La gente te decepciona porque la gente no te conoce. Usted no conoce los malos pensamientos, las malas costumbres, ni las malas mañas de nadie. Pero el Dios que te salvó, Él te conoce. Por eso es que no importa los pensamientos que pasen sobre ti. Lo que ese texto dice, que Dios nos limpia de todo pecado, es que no importa lo que yo he hecho o esté haciendo. Él sabía que yo lo iba a hacer, aún así decidió salvarme. Ahora, ¿qué es lo que me compete? Agarrarme, aferrarme a ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Entender que Él me limpia de todo pecado. Y si Él decidió salvarme, así como yo estaba, Él también va a continuar su obra a través de su sangre preciosa a nuestro favor. Ahora yo te pregunto, cuando el enemigo venga a acusarte, sabiendo tú que cada pecado fue perdonado y no hay razón para él condenarte, pero cuando usted sepa que no hay decepción en Dios, pues Él sabía todo lo que Él iba a hacer, usted nunca va a ser víctima del ataque de las tinieblas y usted va a ignorar todo lo que el enemigo quiere hacer. La gente podrá sorprenderte, la gente podrá decepcionarte. O le pongo otra pregunta. ¿Cuántos conocen algún drogadicto? ¿Usted conoce a alguien? ¿Acaso se sorprende usted cuando usted ve un drogadicta que está fumando algo? No, porque usted conoce la condición de esa persona. Usted se sorprende cuando usted no conoce a una persona. El pastor fumando droga, el pastor con un cigarrillo. Señor, reprenda. Pero cuando usted conoce, usted no se sorprende. Métase en su cabeza eso. Dios te conoce desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie. Yo no estoy hablando de complicidad de Dios con el pecado. Es que Él lo sabe. Él lo sabe. Por eso yo le digo a Rookie, si yo soy feo, soy feo. Lo que pasa es que a ti te gustó este feo. Yo no creo que el amor pone a nadie lindo. A usted le gustó ese feo. Es feo y punto, pero a ti te gusta. Por eso cuando ella me dice feo, yo le digo sí, pero a ti así te mato. ¿No está ahí? Y cuando yo le digo a ella, tu tremenda nariz que tiene, ella me dice sí, pero así te mato. Así, dígale al diablo, tú pecador sí, pero tengo a Dios lo quito por mí. Tú levantándote tarde, que intentaste hacer un silicio, sí, pero su amor es superior a mi debilidad. Aprenda a responderle al enemigo, no para complicidad, sino para aferrarse más al Señor. Él sabe y conoce mi vida, por eso yo no voy a ir mal. Y ya quiero cerrar con esto, no me malinterprete. Siéntase mal cuando usted peque, pero no se vuelva loco porque tú pecaste, ¿se entiende? Sufra, pero no te eche la amargura. Yo le digo a Dios, Dios, me siento mal, pero yo tampoco me voy a dedicar a llorar y a llorar porque yo estoy aferrado a la sangre. Y hay gente que consienten en el alma las debilidades y desobediencia de su espíritu, y es un error. Yo puedo arrepentirme de manera exagerada por el dolor del alma, pero muchas veces el espíritu no quiere que yo llore tanto. No es que está mal, quiero que me entienda lo que quiero comunicar. Hay un tipo de lamento por una desobediencia a Dios, y el tipo de lamento está en el alma, porque el alma es muy débil. Me explico. Supongamos que hay dos personas, Pedro y Juan. Pedro es sanguíneo y Juan es flemático. Los dos caen con una mujer. ¿Cuál de los dos va a sufrir más? El flemático, porque es que el flemático naturalmente le da muchas mentes a las cosas. No es que el flemático está más activo a la sensibilidad y al dolor de Dios. Es que humanamente es así. El sanguíneo, usted lo puede ver que se recompone más rápido. Usted dice, pero este como que no está tan arrepentido, porque el otro mira cómo está. No, hay un nivel de expresión de lamento que está en el alma, y la iglesia tiene que aprender a identificar el lamento del alma ante un pecado y el lamento del espíritu ante un pecado y una falla. Está bien sentir dolor, pero aprende a identificar cuándo es que lo humano se quiere entremezclar por una desobediencia delante del Señor. Hoy hemos dado inicio a esta serie.
Los que quieran seguir, esta serie estarán siendo publicada en Spotify. Cualquier amigo, cualquier persona, cualquier cristiano que nos ayude a compartir esta transmisión, nos sentiremos muy alegres. Y de igual manera en nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos como Pastor Eligio Méndez. Dios le bendiga y Dios le guarde.